En 1932, cuando el mundo enfrentaba una de las peores crisis económicas de la historia, los actos de desesperación se volvieron moneda corriente. La Gran Depresión no solo robó empleos y ahorros, también llevó a hombres y mujeres comunes a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Bienvenidos a Cicatrices de la Historia, el canal donde exploramos los eventos más impactantes que marcaron nuestro pasado. Esta es la historia de John Darrow, un hombre que decidió escapar de sus problemas fingiendo su propia muerte. Pero lo que comenzó como un plan meticulosamente pensado para salvar a su familia se convirtió en una red de mentiras que lo atrapó, dejando cicatrices profundas en todos a su alrededor. John Darrow era un hombre común, como tantos otros. Trabajaba como vendedor de seguros en Ohio, ganando lo justo para mantener a su esposa Mary y a sus dos hijos pequeños, Tommy y Susan. Pero con la Gran Depresión, su estabilidad se desmoronó. Los bancos cerraron, las empresas quebraron y John perdió su empleo. Mary, una mujer fuerte y dedicada, hizo todo lo posible para mantener a su familia unida. Vendió objetos personales, trabajó como costurera y cuidaba a sus hijos mientras soportaba el peso emocional de ver a John consumido por la frustración. Para ella, la familia lo era todo, y estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario, pero nunca imaginó lo que John planeaba hacer. El punto de quiebre llegó cuando una notificación oficial anunció que perderían la casa. John, consumido por la culpa y la presión, comenzó a concebir una idea tan radical como peligrosa: fingir su propia muerte. Si él desaparecía, Mary podría cobrar el seguro de vida y garantizar el futuro de sus hijos. Era un sacrificio, pensó, que un día su familia entendería. John sabía que no podía dejar cabos sueltos. Durante semanas, estudió cada detalle de su plan. Ajustó su póliza de seguro de vida, aumentando la cobertura en secreto. Practicó su nueva firma para crear una identidad falsa y acumuló lo poco que le quedaba de dinero. Finalmente, eligió un lugar en el río donde desaparecería. La noche del 12 de noviembre de 1932, dejó una nota en la mesa de la cocina. Decía: lo siento. No puedo más. Espero que algún día me perdonen. Después, caminó hacia el río, dejando caer su sombrero en el agua, una señal para los investigadores. Mary encontró la nota esa misma noche. La mezcla de dolor, confusión y culpa la invadió. ¿Cómo no vio las señales? Mientras los vecinos la consolaban, ella comenzó a organizar la búsqueda. En su mente, aún había esperanza de encontrar a John vivo. Mientras tanto, en Chicago, John intentaba iniciar una nueva vida. Adoptó el nombre de James Holden, consiguió trabajo en una fábrica y alquiló un pequeño apartamento. Pero la tranquilidad que esperaba nunca llegó. Cada día pensaba en Mary y los niños, y la culpa se transformó en paranoia, temiendo ser descubierto. La desaparición de John Darrow no pasó desapercibida. La comunidad quedó conmocionada, pero las autoridades comenzaron a notar incongruencias. La falta de un cuerpo, el extraño aumento de su seguro de vida poco antes de su muerte, y los rumores de sus problemas financieros despertaron sospechas. Aquí entra en escena George Wilkins, el agente de seguros encargado de revisar el caso. Wilkins era un hombre metódico y escéptico por naturaleza. Había visto muchos intentos de fraude en su carrera, pero este caso tenía un toque particular que lo intrigaba. Conocía a John como cliente y recordaba su desesperación reciente. Wilkins comenzó a investigar. Recorrió las transacciones de John, interrogó a vecinos y revisó registros bancarios. Fue Wilkins quien descubrió que John había comprado un boleto de tren a Chicago poco antes de su desaparición. En Chicago, John intentaba mantener un perfil bajo, pero cometió un error fatal: envió una carta a un antiguo amigo confesando parcialmente su plan. La carta nunca llegó a su destino porque Wilkins la interceptó tras rastrear el correo. Con esta nueva pista, Wilkins viajó a Chicago. Durante semanas, buscó en fábricas y barrios bajos hasta que finalmente localizó a John. La captura fue rápida y discreta, pero devastadora. John fue arrestado en su lugar de trabajo, mientras sus compañeros miraban atónitos. El juicio de John Darrow no fue solo un proceso legal, fue un espectáculo que capturó la atención de una nación entera. En una época en que la Gran Depresión tenía a todos al borde del colapso, las acciones de John reflejaron tanto la desesperación como la fragilidad humana. El tribunal estaba abarrotado de curiosos y periodistas, todos ansiosos por presenciar el desenlace de esta historia.
Mary, obligada a testificar, subió al estrado con una mezcla de dolor y dignidad. Los abogados le preguntaron si había sospechado del plan de John. Con voz quebrada, confesó que no, que para ella, él había sido un esposo ejemplar hasta el día de su desaparición. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras describía la lucha de su familia tras su muerte y el impacto devastador de descubrir que todo había sido una mentira. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, la póliza de seguro incrementada poco antes de su desaparición, los registros bancarios que mostraban sus transacciones para preparar su nueva vida, y, lo más incriminatorio, la carta interceptada que delataba su plan. La defensa de John argumentó que había actuado por amor a su familia, un acto desesperado para salvarlos de la ruina. Pero las palabras de Mary, que describió cómo sus hijos lloraron por noches enteras y cómo ella soportó el peso del escarnio social, fueron más poderosas que cualquier argumento legal. Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, condenando a John a 5 años de prisión por fraude y falsificación de identidad, hubo un silencio absoluto en la sala. Aunque la sentencia fue dura, no fue suficiente para reparar el daño. John fue llevado esposado, pero no antes de voltear a ver a Mary y a sus hijos, que estaban sentados en el banco trasero, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Para Mary, la condena de John marcó el inicio de una lucha aún más dura. La comunidad, que antes la había apoyado durante la desaparición de su esposo, ahora la veía con desconfianza. Los rumores se extendieron rápidamente y muchos asumieron, erróneamente, que Mary había estado involucrada en el fraude. En una pequeña ciudad donde el apoyo social era crucial, el aislamiento que ella y sus hijos enfrentaron fue devastador. Sin el seguro de vida, Mary tuvo que buscar múltiples trabajos para mantener a Tommy y Susan. Se convirtió en costurera, limpiadora y ocasionalmente aceptaba tareas temporales para ganar dinero. Los niños, que antes vivían una vida relativamente estable, tuvieron que abandonar la escuela por periodos para ayudar en casa. El trauma de perder a su padre, solo para descubrir la verdad, dejó marcas profundas en ellos. Tommy, el mayor, creció resentido. En entrevistas años después, describió cómo la experiencia lo llenó de vergüenza y desconfianza hacia las figuras de autoridad. Susan, por otro lado, se tornó introspectiva, evitando hablar sobre su infancia hasta bien entrada su vida adulta. Aunque ambos lograron superar las adversidades con el tiempo, sus caminos estuvieron siempre marcados por las cicatrices de ese periodo oscuro. Para Mary, la herida emocional nunca sanó del todo. Aunque nunca volvió a casarse, mantuvo una postura firme frente a sus hijos, nunca habló mal de John delante de ellos, argumentando que, aunque su decisión fue equivocada, ella creía que en el fondo había actuado pensando en su familia. En prisión, John enfrentó las consecuencias de sus acciones de manera directa. Sus compañeros lo apodaron el hombre fantasma, burlándose de su intento de desaparecer. Pasó gran parte de su tiempo reflexionando y escribiendo cartas que nunca envió, intentando expresar su arrepentimiento. Al ser liberado después de cumplir su sentencia, John intentó reconciliarse con su familia, pero el abismo emocional que sus acciones habían creado era insuperable. Mary lo permitió ver a los niños esporádicamente, pero nunca retomaron su vida juntos. John vivió el resto de sus días en soledad, trabajando en empleos temporales y recordando constantemente el costo de sus decisiones. La historia de John Darrow es una de tantas que muestran hasta dónde puede llegar una persona acorralada por la desesperación. En tiempos de crisis, las decisiones extremas parecen inevitables, pero las consecuencias de las mentiras y los engaños siempre alcanzan a sus protagonistas. Para George Wilkins, resolver el caso fue un triunfo profesional, pero también una lección de los límites a los que la gente llega por sobrevivir. Para Mary, fue una cicatriz emocional que nunca desapareció. Aunque su plan fue concebido como un sacrificio por amor, las consecuencias fueron devastadoras para todos los involucrados. Mary, Tommy y Susan sobrevivieron, pero las cicatrices emocionales permanecieron. La Gran Depresión dejó cicatrices no solo económicas, sino también personales y sociales. Esta historia, aunque única, representa a muchas familias que enfrentaron dilemas similares en esa época oscura. Así es como la historia deja sus huellas. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Cicatrices de la Historia. Hasta la próxima.